Dios les bendiga, estimados hermanos. Qué bueno poderles saludar una vez más a cada uno de ustedes. Estamos en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Y pues esta noche con un tema muy especial para poner como base en esto el estudio acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y es el cuestionado tema de las fuentes. Si vamos a estudiar acerca de Jesús, ¿de dónde vamos a sacar la información? ¿De qué fuente estamos bebiendo, como algunos dicen? Entonces, lo que vamos a estar allí planteando, porque seguramente que ustedes que conversan con personas incrédulas, personas que no tienen la fe de Jesucristo en su corazón, pues cuestionan lo que está escrito en el Nuevo Testamento, cuestionan los temas del Evangelio y al final vamos a hablar un poquito acerca de las teorías que hay acerca de como una especie de conspiración, digámoslo, de parte de los discípulos, los seguidores de Jesús, para crear este mito, entre comillas, acerca del Cristo. Y entonces ellos dicen, no, esa fuente no es válida para que ustedes nos hablen acerca de Jesús. Y algunos piensan que si no fuera por los evangelios, pues entonces Jesús como que desaparecería y nadie sabría nada acerca de Jesús. Pues no, eso es lo que queremos presentarles el día de hoy o esta noche, mejor con William y con Thomas. Estamos lamentando que John Frey pues hoy no esté aquí con nosotros, está atendiendo un asunto urgente en el lugar de predicación ahí en Chelsea, pero ya se reincorporará en temas posteriores a, esta, a, esta, a este diálogo sobre Cristología. Entonces, pues vamos a ver, ¿qué pasaría si sacáramos al Nuevo Testamento del escenario literario en el mundo? Desaparecerían pues las fuentes acerca de Jesús, desaparecería el Jesús mitológico que algunos creen como alguno de los héroes de esas epopeyas, eh, de esas historias épicas de los griegos, que si no fuera por el libro aquel en el que se menciona Homero o cualquiera de estos, entonces saquen ese libro y el hombre desaparece porque no existió realmente. Algo así piensan algunos acerca de Jesús. Es lo que vamos a plantearle. Entonces, mis compañeros, un saludo especial para ustedes y bienvenidos a este diálogo acerca de las fuentes sobre Jesús. Bueno, gracias, hermano Adonai. Un saludo también para Tomás y todos nuestros fieles oyentes. Una vez más, estamos aquí para compartir con ustedes un pensamiento desde el punto de vista apologético y en este caso, en el día de hoy, precisamente hablando de las diferentes fuentes. Y como lo presenta nuestro hermano Adonai, realmente muchos han pensado que si sacamos de el escenario la parte bíblica, entonces no hay pruebas para hablar acerca de Jesús y de su existencia y todo lo que fue el desarrollo del cristianismo. Pero de eso vamos a compartir en este día. Muy bien. Y Tomás. Sí, señor. Saludo a todos en el nombre del Señor Jesús en esta preciosa noche. Este es un tema muy interesante, mucha importancia. Estamos conscientes de que la fe de cada uno de ustedes como creyentes está principalmente, eso es obvio, ¿no? Principalmente fundamentada en la Escritura. Además, cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia que ha transformado nuestro ser. Sin embargo, lo que vamos a hablar en esta noche es para fortalecer nuestra creencia en Jesús. De verdad existió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Estamos hablando de una figura real en la historia. Entonces, quédese con nosotros y vamos a aprender un poquito más.
Bien, es obvio esperar que si un acontecimiento como el que narra los evangelios se llevó a cabo en Judea, específicamente en las afueras de Jerusalén, como fue la crucifixión bajo Poncio Pilato, y como Lucas lo explica detalladamente, eh, como un buen historiador que es, pues haya quedado registrado en otros documentos. Entonces, las primeras fuentes que vamos a mirar, o un ejemplo de las primeras fuentes, son las fuentes judías. Y también miraremos dos ejemplos de fuentes latinas que citan a Jesús. Hay más, pero vamos a hablar específicamente de estas tres fuentes del día de hoy, y al final haremos un, un pequeño esbozo de lo que los evangelios nos cuentan y por qué los evangelios sí son fuentes confiables también y válidas, más bien es la palabra, válidas para estudiar la vida acerca de Jesús. Hubo un contemporáneo, un hombre del primer siglo, seguramente que se vivió allá en Jerusalén y fue de esa época, tuvo que oír algo acerca de Cristo. Y él escribió bastante, es un historiador judío, de ese nos va a hablar William, que se llamó Flavio Josefo. Bueno, como estamos hablando de esas fuentes precisamente y una vez más hacer claridad a nuestros oyentes, estamos hablando de fuentes hasta este momento no bíblicas que presentan la existencia de Jesús, que Jesús existió. Y algo que quiero resaltar y que es importante para que usted, oyente y persona que está visualizando este programa de Hablemos de Apologética, pueda comprender, es que las fuentes que vamos a citar precisamente eran personajes contemporáneos, judíos, romanos, pero no cristianos. Y eso es importante porque se puede pensar o decir, no, pero era la comunidad cristiana que estaba vinculada con Jesús. Pero miremos algunos personajes que no tenían ese favoritismo, digámoslo así, para hablar acerca de Jesús. Y entre ellos es Josefo. De Josefo se habla que precisamente fue un historiador judío, nació en Jerusalén cerca del año 37, terminó su vida en Roma, se calcula que por allá un poco más del año 100, y es uno de los testigos de los que se ocupa precisamente en hablar acerca de la existencia de Jesús. Y permítame decirle lo que Josefo dice, dando testimonio dentro de su conocimiento histórico y lo que vivió. Josefo hace alusión y dice, existió un hombre sabio que se llamaba Jesús. Su conducta era buena y era famoso por su virtud. Y muchos de entre los hebreos y de otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que se habían hecho discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Ellos contaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Quizá por esto era el Mesías del que los profetas contaron maravillas. Lo que podemos encontrar aquí es una primera fuente de un historiador judío, no cristiano, ajeno al cristianismo, pero que sienta una base precisa de la existencia de Jesús y de los que seguían a Jesús, los cristianos. Bien, yo quiero mostrarles aquí otra versión, William, de este testimonio que usted acaba de dar. Pues claro, estos textos han sido traducidos y hay diferentes testimonios, ¿no? Diferentes versiones, perdón, acerca de estos textos, pero aquí tengo una traducción que encontré acerca de eso que usted acaba de leer. Josefo, acerca de Jesús en las antigüedades, capítulo, o más bien libro 18, creo, capítulo 3, y el verso 3 dice, por ese tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque llevó a cabo obras extraordinarias y fue maestro de los que aceptan bien dispuestos la verdad. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Fue el Cristo.
Cuando fue acusado por sus principales de entre nosotros y Pilato lo condenó a ser crucificado, los que se habían, los que le habían amado originalmente no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día, vuelto en vida, como los profetas de la deidad habían profetizado, además de otras maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día en que Josefo escribió este texto. Ese es uno de los pasajes, ¿no, William? El otro pasaje es uno que habla acerca de Jacobo también. Y Adonai, hay un punto también que se le atribuye a Josefo. Uno, el que estamos haciendo mención cuando en la historia cuenta de la existencia de Jesús y sus seguidores y cómo murió Jesús. Pero también habla de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús, como bien lo explica Adonai. Pero hay un tercer postulado frente a Josefo que da una veracidad y es cuando él escribe acerca del Evangelio de Juan. Josefo también en sus libros históricos está contando el desarrollo del Evangelio de Juan y de cómo Juan vivió, existió y cómo precisamente fue exiliado. Así que desde este punto de vista podemos presentar, una vez más decirlo, a un historiador judío, no cristiano, dando referencia acerca de la existencia de Jesús. Bueno, y tenemos otros, pero vamos a dar espacio a que continuemos hablando de estos que son judíos. Sí, de todas maneras, haciendo énfasis en este, que creo que es el más importante de los datos históricos extrabíblicos, el de Josefo, no solamente por lo que él escribió y que, como decimos, fue contemporáneo, sino que también es usado por los primeros, llamémoslo apologistas, ¿no? Como Orígenes, por ejemplo, cita a Josefo también en sus textos de la patrística, y el primer historiador eclesiástico que se llama Eusebio de Cesarea también cita estas fuentes, estos testimonios de Flavio Josefo. Así que de un inicio pues se conocían estos testimonios, porque es que también hay gente que dice, no, es que ese testimonio de Josefo pues lo han cambiado, como los cristianos fueron los que tradujeron los libros, entonces lo han metido ahí, siempre la gente pues le busca. Pero fíjate que desde la antigüedad lo estaban citando tal y como lo hemos mencionado, aunque pues en la traducción algunas cosas pueden variar, ¿no? Tenemos las diferentes versiones. Pero sí, hay otros historiadores, hay otras personas, no solamente judíos, sino también latinos. Ustedes saben que el latín era el idioma de los romanos, y los romanos pues escribían también sus historias. Hay un historiador llamado Tácito. Tácito. Tácito era un historiador también de la segunda parte del primer siglo, y este señor también habló acerca de Jesús. Eh, Vamos a ver si consigo por acá la fuente, la cita de este fulano. Aquí la tengo. Vamos a leerla y la comentamos, compañeros, ¿ok? ¿Les parece? Perfecto. Bien, ahí dice. Tácito entonces fue, en el año 115 escribió y afirma que Nerón perseguía a los cristianos y los usaba como cabeza de turco, dice, acusándoles de causar el incendio en el año 64. La cita es: ni todos los esfuerzos humanos, ni todo el poder del emperador, ni la propiciación de los dioses fueron suficientes para hacer desaparecer la creencia de que el incendio había sido ordenado. Por tanto, Nerón echó las culpas a una clase odiada por el revuelo que había causado, a quien el populacho llamaba cristianos, y les infligió toda clase de torturas. Cristos, de quien proviene el nombre del movimiento, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio en manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y a partir de ahí se empezó a extender una superstición, dice él, no solo por Judea, de donde viene todo el mal, sino que llegó también a Roma,
donde todas las ideas y pensamientos vergonzosos y malvados encuentran aceptación. Así se arrestaba a los que se sabía que eran cristianos, se les interroga y usaban la información para arrestar a muchos más, para acusarles no tanto por el incendio, sino por odiar a la humanidad. Esa es la cita entonces de Tácito. Tácito, un historiador judío que en sus anales puede hacer referencia a este episodio de Nerón, cuando él acusa a los cristianos. Fíjese que es interesante la manera en que este personaje histórico vinculado con el emperador romano que estaba allí de turno, fíjese que es interesante porque se refiere a ese movimiento cristiano, a ese grupo de personas muy conocidas, los cristianos. Dice que creían y tenían ¿cómo es que dice el texto? Una superstición. Entonces, vemos que aquí este historiador no está defendiendo ya a los cristianos. Entonces, eso es algo que debemos pues de notar. O sea, un enemigo, por decirlo así, está dando fe, está brindándonos una evidencia de que realmente este grupo de personas en aquel entonces existía, llamados cristianos, y se llamaban cristianos obviamente porque seguían a un personaje real, histórico, el originador, ¿no?, de esta superstición, llamado Jesús, llamado Cristo. Entonces, estimados hermanos y amigos, esta noche, o sea, estamos citando personas reales, historiadores reales, que sus escritos han permanecido a lo largo de los siglos. Y que no eran cristianos. Exactamente, o sea, no son de nosotros, sino son del mundo secular y hasta enemigo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y hacernos pensar. William, ¿tiene algún comentario acerca de esta cita de Tácito? Bueno, solo hacer ya algo de énfasis en lo que está diciendo Tomás, y es que precisamente no eran cristianos, eran personas que de otra manera eran enemigos, pero en su apegamiento, en su deber ético de apegarse a la historia y comentar la historia debidamente, tenían que hacer alusión, sin ser cristianos, sin ser hombres de fe, escribir precisamente de lo que había sucedido y cómo había sucedido, y entre ellos entonces precisamente Tácito cita a Nerón y cómo él culpó a los que en aquel tiempo se llamaban vulgarmente, así decían ellos, cristianos, y los cuales eran aborrecidos por su fe, pero el nombre cristiano lo tomaban precisamente de Cristo. Y hay otros que de pronto en un espacio, en un momento estaremos hablando, como Suetonio, como Luciano y algunos otros que igualmente fueron de esa época y escribieron en su historia, hasta de manera burlesca, tenían que hacer referencia de Jesús. Bien, vamos a darle la oportunidad a Tomás que nos hable un poquito de Plinio el Joven. Plinio el Joven fue otro de los romanos que escribió acerca de Jesús a finales del primer siglo, principios del segundo. Ahí nos dirá Tomás. Sí, entonces tenemos otro testimonio que nos brinda el mundo secular, la historia secular. Hablar de este caballero, Plinio el Joven. Usted puede buscar fácilmente fuentes serias, confiables, el día de hoy, ya sea en libros de historia, o puede navegar
en páginas del internet seria, y se va a dar cuenta de que este caballero Plinio fue alguien real, y está conservado sus escritos. Este Plinio, la versión que tengo yo, estamos hablando de que vivió en los años del primer siglo, año 61. Imagínense, póngale cuidado. 61 estaban los aún algunos apóstoles todavía vivos, y se formó en Roma, y llegó a ser un prominente abogado. Eso lo llevó a entrar a los tribunales civiles y ocupar unos cargos administrativos dentro del imperio. Tanto así que llegó a ser pretor y luego cónsul. Ese pretor, cónsul, son dos términos dentro del mundo de la jurisprudencia, lo que nosotros conocemos como magistrados, los que imparten la justicia. Allí llegó a estar Plinio. Entonces estamos hablando de un personaje histórico pues importante. Ahora, el emperador de turno, en aquel entonces, ya estamos hablando de los años 110 después de Cristo. El emperador de turno era un tal Trajano, ¿ya? Entonces, Trajano, los emperadores cuidaban mucho de que dentro de su territorio no hubiera divisiones, no hubiera trifulcas entre los ciudadanos. Así que Trajano, preocupado porque estaba escuchando por allí rumores acerca de unos tales cristianos, entonces encarga a Plinio para que investigue qué era lo que estaba pasando y tomara pues medidas para acabar eso de raíz. Entonces se han registrado en los escritos de Plinio unas palabras que él les da al emperador Trajano. Y aquí entonces se las leo. Esto usted lo puede... Sí, señor. Permítame, la muestro aquí y las comenta enseguida, ¿ok? Aquí tengo la cita, a ver si coincide. Nunca ha estado presente, es la carta que escribió alrededor del año 110 a Trajano. Ahí está Plinio escribiendo esta carta, texto que se conserva. Nunca ha estado presente en un interrogatorio a un cristiano. Por tanto, no sé hasta dónde llegan los castigos que se les imponen, ni las razones por las que se les abre una investigación. Yo les he preguntado si son cristianos, y si así lo admiten, repito la pregunta una o dos veces más, mientras les advierto del castigo que les espera. Si insisten, ordeno que se les ejecute, porque sea cual sea la naturaleza de su admisión, considero que es una testarudez y obstinación. Así deben ser castigados. También declararon que de lo único que son culpables es de lo siguiente: reunirse regularmente un día fijado antes del alba, cantar en honor a Cristo como si fuera un Dios, y también dar su palabra de abstenerse de robar, adulterar, etc. Esto fue lo que me hizo sospechar y querer descubrir la verdad detrás de todo esto. Así que mandé torturar a 2 esclavas, a las que ellos llaman diaconisas. No encontré nada más que una secta degenerada hasta extremos extravagantes. Este es el texto pues que nos han traducido de lo que escribió Plinio el Joven, un gobernador allá en la parte norte de Turquía, de la actual Turquía hoy, ¿no? Porque eso era Bitinia en esa época, al emperador Trajano. Entonces, Tomás. Sí, esto está escrito, esto se ha conservado
El texto, obviamente, lo que acaba de leer Adonai es una traducción al castellano, pero el texto originalmente que escribió pues Plinio fue en latín. Ese era el idioma del Imperio Romano, ya en aquel entonces, y el documento se llama epístolas de Plinio. Epístolas en el libro 10, capítulo 96, verso 7. Entonces, es importante notar que estos reos que Plinio, ayudado con las autoridades, la policía en aquel entonces de Roma, interrogaban a los cristianos. Inclusive Plinio llegó también hasta interrogar a algunos cristianos, pero no estaban totalmente firmes en la fe, porque hasta llegaron a maldecir a Cristo. O sea, parecía que como que hubo un momento en que algunos seguían el camino, pero cuando vieron que Plinio estaba torturando gente y eso le iba a traer consecuencias terribles, pues desistían de la fe. Pero la mayoría eran hombres y mujeres fieles a Cristo. Y lo que el texto que acabamos de leer resalta es que este grupo de cristianos cantaban ya un día en especial. Ya un día en especial, sabemos también por la historia de que ese día en especial era el domingo. Inclusive algunos historiadores, como podríamos mencionar a Justo González, un historiador cristiano reconocido, dice que los cristianos se congregaban en la madrugada. Estamos hablando de las 3 de la madrugada, 4 o 5, y no duraban los cultos 1 hora, 2 horas, sino 3, 4 horas. Entonces amanecían los domingos cantándole himnos ya a Cristo. Entonces, una vez más, otro historiador secular, en este caso del Imperio Romano, está afirmando, aseverando de que sí existió un personaje, un hombre llamado Jesús, el Cristo, ya a quien los cristianos le cantaban, es decir, le daban adoración. Tomás. Una de las primeras evidencias de que se le rendía culto a Jesús. William. Algo más que de pronto, además de la amplia explicación que nos ha dado Tomás acerca de quién fue Plinio y la carta que le escribió precisamente al emperador Trajano, es que en esa carta se consigna que Plinio 3 veces hace mención a Cristo. Y es importante eso, por lo que aclaraba Tomás. No cristiano, más bien persecutor de los cristianos, llevarlos a muerte, pero sí dio testimonio el mismo Plinio, de manera indirecta lo estaba haciendo, hacia quién era que esos cristianos seguían y cómo estaban dispuestos a morir por Cristo. 3 veces en su carta hace referencia a Cristo. Estas son las fuentes extrabíblicas que nos dejan ver testimonios acerca de que existió un hombre llamado Jesús, que como decía ese señor Tácito, pues vivió bajo determinado emperador, el gobierno de él, bajo determinado gobernador en Judea, fue crucificado también. Y pues coincide perfectamente con lo que también nos dice la palabra de Dios. Aquí tengo la cita de Lucas que les he dicho. Era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Y ahí comienza pues la historia del Evangelio, capítulo 4 de Lucas. Fíjense, los mismos nombres, los mismos gobernantes, tanto en el Imperio Romano como en la provincia de Judea, a los que hace referencia Tácito en sus anales.
Adonai, Así que, sí, dígame. te tengo otra cita bíblica que puede ayudarnos desde otro historiador. Y es Dígame. precisamente para el año 120 hubo otro historiador llamado Suetonio. Él Ujú. escribió una obra llamada Sobre la vida de los Césares. Sí. Y en el libro que él dedica al emperador Claudio, Suetonio escribe que Claudio expulsó de Roma a los judíos que Ajá. provocaban alborotos continuamente e instigación. Y escuchen esto, la Biblia nos habla precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 2, si Adonai podría Ya lo voy a ayudarnos poner. a ver, cómo Claudio precisamente escribía, la Biblia hablándonos acerca de Claudio, cómo expulsó a los cristianos, a los judíos, los expulsó de Roma. Sí, ahí está. Allí encontró en Corinto, se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los historiadores, que todos los judíos salieran de Roma, a lo que hace referencia a Seutonio, ¿no? Suetonio. Y hay alguien más en esa misma línea en que estamos. El escritor Luciano de Samosata, Ujú. oriundo de Siria, por allá en el siglo II. Él escribe dos sátiras burlescas. Noten esto, otra vez hacemos énfasis. Fueron historiadores no cristianos, paganos. Y en este caso, Luciano de Samosata, él hace referencia de manera burlesca en dos sátiras sobre la muerte del peregrino y Proteo, burlándose de Jesús. Y en la primera de ellas lo que hace él es burlarse de los cristianos y decir después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además de su primer legislador, convenció de que todos eran hermanos y así tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos. Una vez más Bien. encontramos a otro historiador no cristiano, enemigo de la fe cristiana, burlándose, pero dando fe de Jesús y de los cristianos que al lado de Jesús fueron creciendo cada día en su conocimiento de Dios. Entonces, cuando a usted le digan alguien, profesor o alguien por ahí en la calle, del mito de Jesús, pregunte cuál mito, porque Jesús no es ningún mito. Hemos dado nombres específicos y textos en los que ustedes, como dice Tomás, fácilmente hoy con tanta información que hay puede consultar. Hemos hablado de Flavio Josefo, un historiador judío. Hemos hablado de Tácito, que es romano. ¿De quién más? De Seutonio. Plinio, Plinio el joven, que escribió una carta al emperador Trajano. Y William nos Luciano, acaba de hablar de otro literato, también, también latino, ¿no? También escribió latín. William. y hay alguien más de pronto, Adonai, del que podemos hacer mención aquí brevemente. Y otra vez quiero hacer énfasis para que usted, como decía Adonai, estudiante que va al colegio, le hablan acerca de Jesús de manera burlesca, que fue un invento de los cristianos. Y quiero decirle algo, ese pensamiento también lo tenía Sigmund Freud, el padre de la psicología. Él decía que Jesús fue una muleta que inventaron los necesitados para apoyarse. Así que algunos han tratado de manera burlesca de decirlo, pero hoy estamos presentando fuentes extrabíblicas y eso es importante de todos nuestros oyentes y seguidores de Hablemos de Apologética lo puedan corroborar. Hay alguien más que a finales del siglo I era sirio y su nombre era Mara ben Sarapion. Se refirió a Jesús en una carta a su hijo y mire lo que escribió. ¿Qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates? Delito que hubieron de pagar con carestías y pestes. O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras
si su país quedó pronto anegado en arena? ¿O los hebreos, al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino? Una vez más encontramos a alguien no cristiano, pero haciendo referencia en la historia de la existencia de Jesús en aquel entonces. Bien, pero aparte de esto, bueno, y también están las tradiciones judías, ¿no? Que tampoco los judíos son cristianos ni son seguidores de Jesús ni nada de esto, pero también en sus historias talmúdicas aparecen allí el relato de Jesús, el Nazareno, obviamente para ellos del maldito que murió en la cruz, pero da testimonio de que existió. En el Talmud babilónico hay varias citas acerca de Jesús, obviamente citas históricas, que comprueban su historicidad. Bueno, no sé si la palabra esté bien. Historicidad. Historicidad. Gracias, Tomás. O más fácil, la existencia histórica de Jesús. Que comprueban que existió históricamente Jesús. Ahora, pero no vamos a basar en estos textos para lo que vamos a exponer de aquí en adelante, sino que nos vamos a basar en los evangelios. Y ahora sí, vamos a terminar nuestro programa hablando un poquito de los evangelios. ¿Por qué consideramos a los evangelios válidos como fuentes para extraer de allí información acerca de Jesús? Las cosas que se dicen en contra de los evangelios se pueden resumir en que no son fidedignas porque las escribieron partidarios de Jesús, gente que lo siguió, y solamente porque siguió a Jesús, porque cree en Jesús, ya los están dando por mentirosos, ¿ya? Eso es obviamente una acusación muy infundada. Gente que da su vida por el testimonio que están presentando. Hay varios escritores que han hablado desde la parte psicológica, desde la psicología, de hasta dónde puede llevar una persona a una mentira, ¿no? Y una generación, pues, de testigos, llevar un supuesto mito, una fábula que le inventaron, hasta entregar su vida por ella. Eso, pues, psicológicamente no es así. Ellos mueren por la verdad. Así que el testimonio que daban es fidedigno. Pero, a ver, permítanme, les comparto aquí la introducción también de Lucas, para que miremos, y luego le doy la palabra aquí a mis compañeros, acerca de la fidelidad de los evangelios. Lucas dice en su introducción, a ver, les comparto acá también para que ustedes lo puedan leer conmigo, aunque seguramente lo saben. Dice: muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Entonces, Lucas mismo en su época está dando testimonio de que muchas personas, no únicamente 4, sino muchos, han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el evangelio. Y ahora dice Lucas: yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Esta introducción es muy importante porque primero, como digo, nos da testimonio de que no solamente fueron 4 los historiadores o los que escribieron acerca de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que muchos escribieron. Ahí hay muchos testimonios también de personas que, aunque creían en Jesús, pues no creían de todas maneras conforme a la verdad, pero escribieron sus textos, algunos del gnosticismo y otros, los llamados evangelios apócrifos. Pero estos 4, aquí entraríamos ya al tema de la inspiración que tratamos en la pasada temporada. Creemos que son inspirados por el Señor y por eso son, pues, completamente confiables estos 4 documentos que tenemos escritos en la Biblia. Ahora también nos habla acerca de otros que fueron testigos, pero que quizás no escribieron, pero sí confesaron oralmente porque oyeron y vieron esos hechos que ocurrieron, que fueron reales, no mitos, como nos han tratado de vender también algunos. No fueron mitos, fueron hechos reales de los que algunos fueron testigos. Y ahora también están los evangelistas inspirados, entre esos Lucas, que dice: yo también lo he investigado. Por supuesto que eso lleva un tiempo, ¿no? Un tiempo para que todo se desarrolle,
es decir, ocurre un milagro, ocurrió la conversión de agua en vino. Ahí estaban unos hombres, unas mujeres viendo y siendo testigos del acontecimiento. Esto era agua y se convirtió en vino, pero no estaban apuntándolo todo. Eso fue corriendo, como ya algunos llaman una tradición oral, pero no fue tan lejos como algunos nos quieren decir, como para que cambiaran la versión. Unos 20 o 30 años después ya estaban escribiéndose estos documentos y se conservaron, obviamente, los testimonios que no fueron refutados. Entonces, yo pienso que desde la parte científica, desde la parte histórica, como, hablando de la historia como ciencia, los evangelios son una fuente confiable para estudiar acerca de Jesús. Les dejo a mis compañeros y de mi parte, mis amados hermanos, agradecerles a ustedes por la sintonía. Vamos a seguir hablando acerca de Jesús, por supuesto, desde los evangelios, pero también desde el Antiguo Testamento, porque como Jesús dijo, de él hablaron también los textos del Antiguo Testamento. No olvide que el próximo lunes tendremos un especial, Dios mediante, haciendo un paréntesis aquí. No vamos a hablar más de cristología el lunes, vamos a hablar de un tema interesante, que es el tema de la inmoralidad sexual, llamada ahora la ideología de género. Vamos a hablar de eso con una invitada especial que tendremos. Compañeros, yo me despido y ustedes, por favor, también hacen lo propio, llegando a algunas conclusiones. Dios les bendiga. Bueno, Adonai, frente a esto de los evangelios, yo quisiera decir algo antes de despedirme. Y es que muchos han tratado de atacar los evangelios porque ellos manifiestan que fueron escritos en fechas tardías, 40, 50 años después de que Cristo murió. Pero quisiera acotar algo frente a ello para ampliar un poco más lo que se estaba diciendo. Así que los estudiosos presentan que Marcos fue escrito por el año 70, aproximadamente 40 años después de que Cristo muriese. Mateo y Lucas lo presentan por ahí en la década del 80 y Juan en la década del 90. Pero vale la pena decir algo. Eso que escribieron ellos, aunque se data de esas fechas, no obstante, en 40 años después de que Jesús muriese, todavía vivían testigos oculares. Eso quiere decir testigos que conocieron a Jesús, que conocieron la vida de Jesús, incluso testigos enemigos de Jesús y de la fe cristiana. Si ellos se hubiesen dado cuenta que lo que se escribió acerca de Jesús no hubiese sido correcto, inmediatamente hubieran tratado de frenar o plantear sus posiciones frente a lo que se había escrito en los evangelios. En otras palabras, esos testigos oculares, sea cercanos o no cercanos a la fe, estaban contemporáneos a cuando se escribió. Y un puntico extra. Aunque se presentan las fechas de los evangelios un tanto tardías, vale la pena decir algo que a veces la gente le da fe a algunas historias, algunos escritos, algunas biografías antiguas y se dan por ciertas. Un ejemplo de ello, la biografía de Alejandro Magno la escribió Arriano y Plutarco, pero escuchen esto, nadie refuta la biografía de Alejandro Magno, pero fue escrita 400 años después de la muerte de Alejandro, en el 323. Sin embargo, los historiadores datan y dicen que es de extrema confianza. Así que, bueno, podríamos hablar un poquito más, pero ya el tiempo se nos ha ido, acerca de cómo el libro de los Hechos es otro dato interesante, porque el libro de los Hechos cuenta la historia de la vida del apóstol Pablo, que fue una figura central. Y recuerde que Hechos, aquí hay otro dato que baja un poquito más la fecha para mostrar que estaba más cerca de Jesús los que escribieron, incluso antes que lo que escribiera Mateo, Marcos, Lucas. Y tenemos que decir que en eso Lucas escribe 2 libros, su Evangelio y el libro de los Hechos. Pero tenga presente que cuando él escribe el libro de los Hechos, la figura central del libro de los Hechos es el apóstol Pablo, quien vivía en Roma. Pero cuando termina el libro,
el libro de los Hechos no nos cuenta qué sucedió con Pablo. Así que es importante decir que se cree que Pablo fue ejecutado, eso es lo que creemos, pero no se puede fechar el libro de los Hechos más allá del año 62 después de Cristo. Entonces esto nos hace regresar ya no del 70 en que se escribió el libro de Marcos, sino al 62 en que se fecha el libro de los Hechos y nos cuenta precisamente acerca de lo que fue la vida. Pablo empieza a contar su encuentro con Jesús, cómo vivió, cómo fue su experiencia. Y si, permítame decirle, si se le concede a esto un poquito más de privilegio, si se concede quizás un año para cada uno, con que Marcos se escribió a más tardar alrededor del año 60, quizás a finales de la década del 50. Si Jesús murió en el año 30 o el 33, estamos mirando que cada vez la brecha se va acortando más. Y si nos viniésemos un poco más acá, vamos a encontrar en el orden cronológico que los evangelios estaban precisamente contándonos acerca de todas esas vivencias de Jesús, pero ellos tomaron como base, Lucas tomó como base algunos libros y que ya él había, o cuando él escribe, me propuse escribirte, Teófilo, lo que ya se había escrito. O sea que una vez más vuelve y se regresa un poco más en la historia para acercarnos más a la muerte y crucifixión y resurrección de Jesús. Pero tendremos un espacio para seguir hablando de ello. Bueno, mis estimados, para despedir este programa que hemos tenido en esta noche, quiero decirles que Jesús, tú Jesús, el que te cambió la vida, el que transformó nuestra vida, es real, es real. En realidad, hace 2000, según nuestro calendario, 2023 años atrás, apareció en este mundo, en la historia de la humanidad, un hombre bueno, y más que bueno, Dios mismo, que vino a salvarnos, manifestado como en un hombre. Entonces, qué bueno que tu fe sea fortalecida en esta hora. De pronto algunos digan, no, eso es un cuento, eso es un mito. Ya te hemos dado en este programa herramientas para defender tu creencia en Jesús. Si Él es real, todo lo que Él prometió y todas las promesas que están en la Escritura son reales y se van a cumplir. Así que, estimado creyente, adelante con Cristo, en el nombre del Señor.